programa de hoy, el cardenal Parolin afirma que la Santa Sede dialoga con los actores del conflicto en Medio Oriente y propone soluciones, aunque no son aceptadas. Afirma que la Iglesia seguirá sembrando palabras de paz. Tras casi 2 semanas de guerra en Medio Oriente, Estados Unidos pide a Irán rendirse por completo y advierte que no se detendrá hasta conseguirlo. José Antonio Cast asume la presidencia de Chile hasta el 2030 con el reto de mejorar la economía, combatir la inseguridad y frenar la inmigración ilegal. La Iglesia en México convoca al ayuno los viernes de Cuaresma en reparación por el vandalismo contra iglesias en el Día de la Mujer, mientras una plataforma alerta sobre una creciente cristianofobia en el país. Miles de colombianos en territorios afectados por la violencia participan en Vía Crucis Cuaresmales con un mensaje de conversión y esperanza. Bueno, Natalie, mucho que reportar. Así es, Eddie, mucho que reportar hoy y siempre. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de San Maximiliano Mártir empezamos las noticias desde el Vaticano con las palabras del secretario de Estado de la Santa Sede a 12 días de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán con el argumento del desarme nuclear y un cambio de régimen. Vatican News reporta que el cardenal Pietro Parolin dijo hace poco que la Santa Sede habla con todos y cuando es necesario habla también con los estadounidenses, con los israelíes y les propone soluciones. El purpurado enfatizó que una de las características de la Santa Sede es mantener abiertos los canales con todos los interlocutores. Sobre el párroco muerto en Líbano por bombardeos israelíes este fin de semana, sostuvo que lamentablemente la Iglesia también es víctima, no exenta a los sufrimientos de la población. El secretario de Estado reiteró la importancia de las herramientas de la diplomacia como instrumentos de la palabra, la razón y la sabiduría, pero admitió que no siempre se escoge esta vía. Sobre el riesgo de que ya no haya presencia cristiana en Tierra Santa y en Oriente Medio en general, el purpurado afirmó que es una preocupación y un riesgo denunciado siempre por la Santa Sede debido a la guerra, la desestabilización y el odio que aumenta. El cardenal Parolin concluyó que es necesario seguir sembrando palabras de paz, esperando que calen en los corazones. Ahora veamos la última información de la guerra en Medio Oriente. El petrolero Safe Sea Vishnu es atacado en el Golfo Pérsico. Una persona murió. En estas imágenes difundidas por la agencia iraní Fars se escuchan arengas. Allah es el más grande, la destrucción de un petrolero estadounidense en el distrito norte del Golfo Pérsico. ¡Viva la República Islámica de Irán! Soldados de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. También se reportaron ataques contra otros 2 barcos. El miércoles, este buque de bandera tailandesa fue alcanzado por misiles. El estrecho de Hormuz, una vía clave para el transporte mundial de crudo, continúa bloqueado por Irán. Busca presionar a Estados Unidos e Israel para que detengan los bombardeos. Se calcula que por este estrecho pasa alrededor del 20% del petróleo y gas del mundo. Irán denuncia que los ataques estadounidenses e israelíes afectaron áreas residenciales y mataron civiles. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estima que hay 3,2 millones de desplazados. Este jueves, el discurso del líder supremo iraní Mojtaba Khamenei fue leído en televisión. Sin duda también debe seguir utilizándose la palanca de cerrar el estrecho de Hormuz. También se han realizado estudios sobre la apertura de otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable. Su activación tendrá lugar si la situación de guerra continúa y de acuerdo con consideraciones de conveniencia. El presidente Donald Trump dijo el miércoles a los medios que Irán está siendo diezmado. A la pregunta de si estaba informado sobre cuántas células terroristas iraníes podría haber dentro de Estados Unidos, dijo: Mucha gente entró gracias a Biden y su estúpida política de fronteras abiertas, pero sabemos dónde están la mayoría de ellos. Creo que los tenemos a todos bajo vigilancia. En Israel, los ataques nocturnos desde Irán hacen que los pobladores de Jerusalén y Tel Aviv busquen refugio. En el norte, algunas casas resultaron dañadas por los ataques de Hezbollah desde el Líbano. Varios edificios de Beirut, la capital libanesa, quedaron destruidos por las represalias de Israel contra Hezbollah. El gobierno israelí lanzó una advertencia al Líbano. Si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio y evitar que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos. En Dubái, un dron iraní golpeó la torre de un hotel e Italia denunció que su base militar en Erbil, Irak, fue atacada con un misil. Mientras tanto, la iglesia italiana se prepara para una jornada de oración y ayuno por la paz para este viernes 13 de marzo. Y en Chile, José Antonio Cast asumió la presidencia destacándose como un líder católico comprometido con la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. En este informe repasamos su perfil, su trayectoria y sus valores que guían su mandato.
Gabriel Boric se quita la banda presidencial y le entrega a la presidenta del Senado, quien la coloca en el presidente electo, José Antonio Kast, asumiendo así el gobierno de Chile hasta el 2030. En su primer discurso como presidente, Kast se comprometió a implementar su lema de campaña, un gobierno de emergencia, centrado en combatir el crimen y la migración irregular. Han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Desde el balcón del Palacio de la Moneda, Kast habló de los migrantes indocumentados que cometen crímenes. Quienes han ingresado vulnerando nuestras fronteras para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie. A esos verdaderos adversarios de Chile les digo que no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a condenar. Hubo protestas en Santiago y Valparaíso calificando al nuevo gobierno como extrema derecha. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, llega al poder con un enfoque en seguridad y economía, manteniendo su defensa de la vida y la familia. Apenas se conocieron los resultados de las elecciones en diciembre, afirmó: "Nada es posible si no tuviéramos a Dios". Cuando fue concejal y diputado, defendió valores morales y culturales, oponiéndose en 2004 a la ley del divorcio. Es padre de 9 hijos y pertenece al movimiento católico de Showstand, con presencia en más de 100 países del mundo. Y en Haití, este 12 de marzo se cumple el plazo de registro para los partidos políticos interesados en participar en las próximas elecciones generales, informa el gobierno. Un paso crítico para un país que no ha celebrado una elección en más de una década, mientras persiste la violencia mortal de pandillas. El primer ministro Alice Didier Fils-Aimé es el actual líder interino del atribulado país, donde las pandillas controlan cerca del 90% de la capital, Puerto Príncipe, y franjas de tierra en la región central. El gobierno interino cuenta con el respaldo de Estados Unidos y solía compartir el poder con un Consejo Presidencial de Transición que dimitió en febrero, como exige la ley. El gobierno de Haití se ha comprometido a celebrar elecciones generales el 30 de agosto y una segunda vuelta el 6 de diciembre. El año pasado se informó que más de 5.000 personas murieron en Haití y más de 2.000 resultaron heridas, según la ONU. Por otro lado, en Colombia, la Iglesia lanza la cartilla Vivamos el Evangelio participando conscientemente en la política 2026, un subsidio pastoral para orientar a los ciudadanos a ejercer su voto de manera informada y responsable en las próximas elecciones presidenciales en mayo. En un videomensaje, el director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, Padre Nelson Ortiz, informa que la cartilla responde a la situación de polarización política, desinformación y desconfianza institucional en el país, promoviendo la reflexión, la ética electoral y el compromiso por el bien común a la luz del Evangelio. El documento señala que el compromiso social y político forma parte de la vocación cristiana. Siguiendo la enseñanza de Juan Pablo II, afirma que los cristianos no deben renunciar a su responsabilidad en la vida política. Además, recuerda que votar informados es una forma de construir el país que se desea. Para descargar la cartilla, ingrese a caritascolombiana.org. Llevamos la mirada a México, donde la Iglesia pidió ayunar todos los viernes de Cuaresma hasta la Pascua en reparación a la profanación de un histórico templo por parte de violentas feministas durante la celebración por el Día Internacional de la Mujer. El arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Cavazos, informó que las activistas vandalizaron y profanaron el sagrario metropolitano conocido como el Templo de la Compañía. Al concluir la misa de desagravio por esta profanación, Monseñor Cavazos dijo que se ayuna para pedir perdón a Dios. Las paredes de piedra de la parroquia consideradas uno de los monumentos históricos de México fueron golpeadas con mazos y pintadas con mensajes contrarios a la iglesia. Una antigua cruz de piedra en el atrio, que recuerda el lugar donde se fundó San Luis Potosí a fines del siglo XVI, fue derribada y prendieron fuego a la puerta de la capilla dedicada a Nuestra Señora de Loreto. Para un balance de cómo se recordó el Día Internacional de la Mujer en América, entrevistamos a Uriel Esqueda, el encargado de campañas de la plataforma mexicana Actívate. Veamos.
Uriel, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio y encantado de platicarles un poco acerca de lo que pasó en México. Uriel, este año, ¿cómo estuvieron las celebraciones en México por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo? La verdad es que se vivieron acontecimientos muy graves de agresiones contra los laicos y contra las iglesias. Desafortunadamente, en varios puntos del país se tuvieron que cancelar las misas el día domingo, derivado a que las manifestaciones del Día de la Mujer iban a pasar durante el recorrido cerca de iglesias y estas se vieron afectadas, ¿no? Y amenazadas por estos grupos que en lugar de manifestarse en otro tipo de espacios o contra las autoridades, pareciera que el enemigo se volvió la iglesia y derivado de esto, bueno, un grupo de laicos en todo el país, pues nos estuvimos organizando para blindarlas afuera, formar vallas humanas de forma pacífica y lo único que recibimos fue agresiones, pintura, insultos y bueno, pues también desafortunadamente en algunos lugares, como fue el caso de San Luis Potosí, inclusive sí lograron incendiar esta iglesia de la Compañía de Jesús y bueno, creo que cada vez más crece la cristianofobia en nuestro país y más en este momento de las manifestaciones del 8M. ¿Cómo se explica que las iglesias se hayan convertido en blanco de las feministas durante este día, ¿no? El Día de la Mujer, en diferentes países, pero México no es la excepción con lo que nos acaba de comentar? Creo que cada vez más se vuelve visible que existe un odio sistemático contra los cristianos y sobre todo contra estos espacios que para nosotros significan un espacio de encuentro, de paz, de oración. Se volvieron un punto de amenaza pues para estos grupos y lo único que han demostrado es que verdaderamente no buscan exigirle a las autoridades correspondientes, a las fiscalías que investigan este tipo de situaciones que sufren las mujeres, sino que se están yendo contra la iglesia. Y esto único lo que demuestra es un odio sistemático contra los cristianos, contra la fe en México, que cada vez crece y que sobre todo también las autoridades no saben cómo responder ante estas agresiones contra estos espacios de fe, porque no saben cómo llevar a cabo la protección de la libertad religiosa en nuestro país. Entonces, sí es muy preocupante cómo esta situación está creciendo, porque lo vemos desde hace ya algunos años cómo incrementan los datos de agresiones a sacerdotes, iglesias, y pareciera que son el flanco y también cómo las autoridades cada vez más no saben cómo responder ante ello. Piensan que son delitos comunes o que son ataques comunes cuando la realidad es que no son así. Y desde Actívate, Uriel, ¿qué acciones están tomando, ¿no? para evitar esto más adelante? Claro, mira, primero, previo a lo del 8 de marzo, entregamos oficios en todo el país para pedir la protección de las autoridades con el resguardo de nuestros lugares de fe, de nuestras iglesias. En algunos estados de México sí respondieron las autoridades a través de estas peticiones que lanzamos en Actívate y en otros no, como fue el caso de San Luis Potosí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser la presentación de las denuncias correspondientes en las fiscalías y en las organizaciones de derechos humanos correspondientes porque se está violentando con el derecho humano a la libertad religiosa. A través de nuestra plataforma de Actívate estamos invitando a las personas a que se sumen a esta campaña de firmas para que se unan cada vez más a la exigencia de que el derecho humano a la libertad religiosa se pueda defender en nuestro país. Seguiremos trabajando para que en México se reconozca que existe una cristianofobia, un odio sistemático contra los cristianos y que, bueno, es necesario denunciarlo hoy por hoy. Así es, estimado Uriel, y esperamos que las autoridades tomen más conciencia de la defensa del derecho a la libertad religiosa y la protección que merecen todos los fieles que también son ciudadanos mexicanos. Uriel Esqueda, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y desde Actívate siempre estaremos al pendiente. En Cuaresma, al suroeste de Colombia, la iglesia convoca a miles de fieles a participar en los Vía Crucis que recorren parroquias urbanas y rurales. Las jornadas buscan fortalecer la comunión entre distintas zonas pastorales, llevar un mensaje de esperanza a territorios afectados por la violencia y preparar a los fieles para la vivencia plena de la Semana Santa. Nuestra corresponsal, Lida Lozada, informa. Por estos días, diferentes calles, caminos rurales y plazas parroquiales del departamento de Nariño, una de las regiones de Colombia con mayor arraigo católico, se convierten en escenarios de peregrinación,
reconciliación y oración comunitaria. Son los viacrucis cuaresmales celebrados por la diócesis de Pasto. Para vivir la experiencia pascual tenemos que pasar por la experiencia de la cruz. También nosotros pues veamos ese acontecimiento de la revelación de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, y con alegría pues participemos de estos actos de piedad cristiana que nos unen. Las jornadas reúnen a sacerdotes, religiosos y laicos de 27 municipios alrededor de catequesis, el sacramento de la reconciliación, la meditación del Via Crucis y la celebración de la Eucaristía. Delante de la cruz, los fieles llevan intenciones personales y comunitarias. Pidiendo por la paz del mundo, por la paz de Colombia, por la paz de nuestros territorios. Por eso decidí participar en este Via Crucis y obviamente también siempre también pidiendo por todas las familias para que permanezcan unidas. El obispo diocesano Juan Carlos Cárdenas convoca y acompaña estos encuentros bajo el lema "En Cristo, discípulos de la palabra, caminamos con su cruz hacia la Pascua". Las meditaciones del Santo Via Crucis precisamente tienen como eje fundamental el encuentro con la palabra para hacer con Jesús un camino de cruz que nos lleve a celebrar la Pascua, la resurrección y la vida. La iniciativa también responde al llamado del Papa León XIV en su mensaje de Cuaresma. El Santo Padre invitó a redescubrir la escucha de la palabra de Dios y a vivir un camino de conversión que transforme las relaciones entre las personas. Por lo tanto, se convierte en el momento de fe en que, convocadas las parroquias, convocados los párrocos, los agentes de pastoral y todas las personas de buena fe de estas vicarías episcopales, para vivir la unidad, para vivir la comunión y para vivir la hermandad. Que esta reconciliación y esperanza no se quede simplemente en un recorrido que hagamos por nuestras calles, sino también que nos llame mucho a nosotros a transparentar el misterio de Cristo en nuestras vidas. En algunas zonas de la diócesis, estos Via Crucis también representan un llamado de la Iglesia para desarmar el territorio con la esperanza de Cristo. Allí, la presencia de grupos armados ilegales y el abandono estatal obliga a muchas comunidades a cargar su propia cruz de dolor, violencia y marginación. Este es el caso de la Vicaría La Merced, ubicada en un macizo montañoso de la cordillera de los Andes. Esta vivencia del Via Crucis nos lleva a que despertemos un poco nuestro amor a Dios, nuestro amor a las cosas religiosas que de pronto se han perdido hoy en nuestro contexto por la zona que vive toda la cordillera, de violencia, a veces de narcotráfico, situaciones difíciles que se van presentando en cada una de nuestras parroquias. La oración, la fe en Dios es lo único que les permite a estas comunidades que viven en guerra constante que puedan salir adelante. Que en medio de esa dificultad el llamado a nosotros es a seguir manteniendo la fe, una fe fuerte, firme, que nos permita seguir caminando, pese a todo lo que pueda ocurrir. En total, son 5 los Via Crucis territoriales convocados por la diócesis de Pasto en preparación a la Semana Mayor. Para la Iglesia, este signo penitencial representa una oportunidad de recordar a las comunidades que, en medio de los desafíos cotidianos que enfrentan, el camino de la cruz sigue siendo un camino de esperanza. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa, pero al volver, el Papa León XIV elige a un nuevo obispo en el norte del Perú y durante su consagración pide a los fieles oración y apoyo a su misión. Me hago el test de embarazo, sale positivo y lo primero que pienso es que estoy a tiempo de que no sea un embarazo. Además, se estrena en Colombia Heridos, un documental que muestra las heridas del aborto y la esperanza de la sanación por la misericordia de Dios. Son las lágrimas que yo creo que más me han llenado en mi vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
En Perú, un nuevo obispo elegido por el Papa León XIV fue consagrado en el norte del territorio. Se trata de Monseñor Luciano Massa, nuevo arzobispo de Piura y el primer presbítero nacido en su localidad de misión. La ceremonia se realizó en la Basílica Catedral de la ciudad a fines de febrero y fue presidida por el nuncio apostólico, el arzobispo italiano Paolo Rocco. Participaron autoridades civiles, numerosos fieles y una veintena de obispos. En su homilía, Monseñor Rocco animó a Monseñor Massa a acoger a todos, sobre todo a los pobres y a los jóvenes. Más adelante, el nuevo arzobispo de Piura y Tumbes se reunió con los fieles en el Coliseo del Colegio Salesiano. Escuchamos su mensaje. Yo quisiera que ustedes también sean el báculo para el ministerio que Dios me ha confiado. Siempre les digo. Ustedes sean mi apoyo y ese báculo para que cuando me falten las fuerzas, ustedes me ayuden a levantar. Así que espero que ustedes recen por mí para que juntos hagamos mucho bien. Gracias. Una lamentable noticia en Haití. James Luis, un joven católico que aspiraba al sacerdocio, murió el 7 de marzo último tras la explosión de un dron durante una operación policial en el centro de Puerto Príncipe, en medio de la crisis que golpea la capital Puerto Príncipe, marcada por la violencia de las pandillas. De acuerdo con un periódico haitiano, el joven se cruzó en la operación policial mientras conducía una motocicleta y un dron kamikaze lo alcanzó aplastándolo y dejándolo sin las extremidades inferiores. Desde 2017, James Ley era miembro de la Sagrada Familia de Santa Bernardita en Marisac. Participaba de varios grupos de su parroquia. El uso de drones explosivos en operaciones contra bandas criminales ha aumentado en Haití. Según un informe de Human Rights Watch, estos operativos dejaron al menos 1.243 muertos entre marzo de 2025 y enero de 2026, incluidos civiles y menores de edad. Se estrena en Colombia este jueves 12 de marzo el documental Heridos, dirigido por Borja Martínez Echevarría. La película recoge testimonios de personas que han vivido la experiencia del aborto y su posterior camino de sanación. Estamos en conexión con Borja Martínez Echevarría para que nos dé más detalles de este film. Borja, bienvenido a EWTN Noticias. Estimado Borja, ¿por qué decidió abordar el tema del aborto desde la perspectiva de las heridas y la sanación? Bueno, realmente es un documental que habla sobre el aborto, pero no habla sobre el aborto. Lo que habla es sobre la sanación de la herida que provoca el aborto a través de la misericordia de Dios. Durante mucho tiempo pues he estado en movimientos pro vida y siempre he visto la lucha por la vida en el antes del aborto. Y desde hace un tiempo pues empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué herida se queda? ¿Realmente hay tanto dolor? ¿Se puede superar ese dolor? Y ese fue un poco el motivo de dirigir y poner en marcha este documental para intentar saber, 1, si hay herida, 2, en qué se concreta y 3, si tiene una posible sanación. Y justamente en esa búsqueda ustedes abordan cuatro testimonios, ¿no?, de personas en el documental. ¿Qué fue lo que más le impactó, el testimonio que más le impactó, bueno, al escuchar estas historias? Bueno, son 4 testimonios, 3 mujeres y un hombre, porque no hay que olvidar que la herida del aborto tiene efecto o se produce tanto en la mujer que aborta como en el hombre que sabe que se está produciendo en ese aborto, como los familiares de alrededor que empujan hacia el aborto y, por supuesto, pues médicos y demás, ¿no? A mí me ha impresionado mucho ver el dolor que produce, cómo, digamos, la sociedad ahora mismo te dice que es algo que tú puedes decidir, que es tu decisión, que no pasa nada, que es solo un conjunto de células y, sin embargo, lo que nos han contado después, los testimonios que están en la película, como mucha otra gente con la que hemos hablado, te cuentan el dolor tan profundo que han tenido durante toda su vida y cómo pues es muy difícil sanarlo. Incluso han buscado muchas fórmulas para intentar sanarlo y lo que hemos visto en común es que realmente la sanación ha llegado a través no solo de conocer a Dios, sino en Él poder sanar esa herida y buscar esa ayuda para sanar esa herida. En la ayuda, ¿no? Como bien usted menciona. Después de ver la película, ¿qué mensaje de esperanza cree que pueda quedar en quienes han pasado por una situación similar? La película va dirigida a las personas que ya han abortado y que se sienten solas, que se sienten desesperadas, que no encuentran ayuda en ningún sitio. Y también pues va dirigida a muchas personas, bueno, a todos, ¿no? Que en definitiva tenemos algún tipo de herida. Quizá el del aborto es una herida como muy visible, muy fuerte, muy grande, es un hecho tan fuerte que parece que nosotros no vamos a ser capaces de hacerlo.
pero todos tenemos algún tipo de herida en nuestra vida y al final se pueden sacar enseñanzas de la película también para esas heridas. A mí la película me ha ayudado fundamentalmente a no juzgar, ¿no? A cambiar un poco la mirada respecto al juicio sobre personas que han cometido un aborto. Yo hace pues tampoco muchísimo tiempo, siempre hubiese pensado, joder, esto del aborto está fatal, ¿quién comete un aborto? ¡Qué horror! Y ahora, conociendo estas historias de estas personas y, como digo, muchas otras historias de personas con las que hemos hablado, pues me doy cuenta de que probablemente yo hubiese también abortado, y eso que vengo de familia católica de siempre, pero hay que ver en qué situación llega cada uno, qué heridas tenemos del pasado, espirituales, afectivas, psicológicas, de educación, familiares, un montón de circunstancias que te pueden llevar a tomar esta decisión, ¿no? Y luego no se les da el apoyo o la ayuda para salir de ahí. Por eso en la película se habla especialmente de Proyecto Raquel, que en todos los coloquios que hemos hecho en las salas de cine, apenas el 10% de la gente que asistía a la película conocía Proyecto Raquel, que es una institución de la Iglesia y que ayuda a personas que han abortado. Y hay otros proyectos como Viñedo de Raquel y muchas otras personas que ayudan a la sanación del aborto. Entonces, la peli ojalá sirva para que personas que han abortado descubran que Dios le ama, que Dios les está esperando, les está llamando para demostrarles su amor y decirles que no pasa nada, que se puede seguir adelante, y sobre todo para que los demás también sepamos mirar con misericordia todas estas situaciones. No, nos quedamos atentos entonces y esperamos que pronto también pueda estar aquí en Leva Perú la película. Señor Borja Martínez Echevarría, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Natalie. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.